desaparece totalmente la patología. Entonces, no es reversible al 100%. Estas otras sí pueden revertir y volver a un hígado normal si el paciente va a la abstinencia. La estatosis ya conocemos, el hígado está aumentado de tamaño, tiene una coloración amarillenta, naranja por la acumulación de lípidos que le dan ese color en la macroscopía, el color amarillo. Y en la microscopía, la presencia de estas vacuolas o gotas de lípidos, que en este caso son triacilgliceroles, ¿sí? Lo que se acumula son triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos. Una vez que el paciente deja de exponerse al alcohol, estamos hablando de la estatosis hepática, porque está la estatosis hepática, estamos hablando de la alcohólica, está la no alcohólica, donde el paciente o sea, desarrolla esta enfermedad, pero no por exposición al alcohol, sino puede ser porque es obeso, puede ser porque está embarazada, puede ser en el contexto de una malnutrición o desnutrición. En esos casos también se va a ver un cambio graso, pero en ese caso se llama estatosis no alcohólica. En este caso es la estatosis alcohólica. El paciente deja de consumir alcohol, los hepatocitos se recuperan, llegan a metabolizar todos estos ácidos grasos y vuelve a ser un hepatocito normal, ¿sí? Es una lesión reversible. La hepatitis alcohólica dijimos que es una inflamación, un proceso inflamatorio agudo del hígado dañado por esas dosis tóxicas de alcohol. Se va a caracterizar porque va a haber necrosis de hepatocitos, vamos a ver algunos hepatocitos muertos. Vamos a ver infiltrado inflamatorio de tipo polimorfo nuclear. ¿Sí? Vamos a ver neutrófilos, vamos a ver algunos linfocitos, principalmente en el espacio porta, pero más vamos a ver neutrófilos en lo que es el lobulillo, o sea, donde están las trabéculas de hepatocitos, vamos a ver neutrófilos, que son un esquemita. Neutrófilos. Las células que no murieron, pero sí se dañaron, van a mostrar degeneración balonizante, o sea, que entra agua y se hincha, ese cambio hidrópico. Algunas van a tener cambio graso, acá empezó a acumular gotitas, después esta ya tienen ya las vesículas grandes de lípido, ¿sí? Y otras van a mostrar esto, cuerpos de Mallory, que son unas inclusiones hialinas, bien eosinófilas, que corresponden a el citoesqueleto que precipitó de esta célula dañada, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver nosotros es una hepatopatía, una hepatitis alcohólica, es esto. Con la flecha se muestran los cuerpos de Mallory, que es ese citoesqueleto precipitado. Vamos a tener células muertas, células que fueron la apoptosis. Vamos a tener, fíjense, infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Algunas células van a estar hinchadas con cambio hidrópico, otras van a tener cambio graso. Y vamos a tener fibrosis, acá se ven el esquemita, acá arriba, alrededor de la vena central, ¿sí? Puede haber un poquito de depósito de colágeno alrededor de la vena central. Esas son características de la hepatitis alcohólica. ¿Por qué está esta esquemita? Porque después vamos a ver que está la hepatitis viral, la hepatitis que es por virus hepatotropos, donde el infiltrado inflamatorio no es polimorfo nuclear, ¿sí? Recuerden, cuando dimos inflamación aguda, dijimos que la célula de inflamación aguda era el neutrófilo, pero que cuando la inflamación se daba por virus, el infiltrado era mononuclear. Y veíamos esos ejemplos de los miocardios llenos de linfocitos, de miocarditis aguda, pero viral. Como la hepatitis, que vamos a ver más tarde, la viral, es por virus, valga la redundancia, entonces el infiltrado inflamatorio va a ser mononuclear. No vamos a ver neutrófilo, vamos a ver linfocitos, ¿sí? Bueno, y la cirrosis es cuando ese parénquima hepático que era liso ahora se convierte en algo nodular, ¿sí? Se separa en nodulitos. Eso que vemos en la macro, nodulitos, en la micro se ve como áreas donde hay hepatocitos, esta notación de tricrómico, y en azul se ve el colágeno, ¿sí? El colágeno forma unos puentes que separa al parénquima hepático en nodulitos, ¿sí? Esta cirrosis afecta de forma difusa a todo el hígado, son nódulos que corresponden a nódulos de regeneración. Si ustedes se acuerdan cuando dimos inflamación y reparación, habíamos estudiado lo que era la regeneración y lo que era la reparación. La regeneración era la capacidad de reemplazar las células muertas por células igualitas. Y se veía sobre todo en los epitelios, ¿verdad? Y la reparación era cuando no se podía reemplazar por nuevas células y se reemplazaba por colágeno, se reemplazaba por una cicatriz.
El hígado era uno de los ejemplos de órganos que se podían regenerar. El otro era el riñón. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué yo tengo acá nódulo de regeneración y parches de colágeno? Porque cuando el daño es muy severo y se daña el nicho de células madre o se daña la matriz celular, entonces ese sector no se puede regenerar. ¿Y cómo se cura? Y por parches de fibrosis. Entonces tenemos nódulos de regeneración donde se están regenerando los hepatocitos, rodeados por estos parches de colágeno, parches de fibrosis, donde ya no se pueden regenerar, ¿sí? Entonces, en la cirrosis, el parénquima que era liso ahora está nodular. ¿Por qué? Porque está mostrando lo que se ve en la micro, nodulitos separados por colágeno, por tabiques de tejido conjuntivo. Y cuando tuvimos cirrosis, el libro no explica que hay dos tipos de cirrosis, la micro y la macronodular. No dice en ninguna parte. La cirrosis micronodular es aquella donde los nódulos miden menos de 3 milímetros o igual a 3 milímetros. La cirrosis macronodular es aquella donde los nódulos tienen diferentes tamaños y miden más de 3 milímetros. No dice. Pero cuando muestra algunas fotitos de la cirrosis, dice, esta es una cirrosis micronodular. O sea, en las imágenes habla de que hay una cirrosis micronodular y macronodular, pero no explica. Pero en la clase sí se explicó muy bien cómo es la cirrosis micronodular y cómo es la cirrosis macronodular, ¿sí? Entonces, en la alcohólica, la cirrosis es micronodular, ¿sí? Son nodulitos pequeños, menores, son todos más o menos parecidos, más o menos todos del mismo tamaño, todos tienen hasta 3 milímetros, y en el nódulo de regeneración, en la micronodular, no se ve la vena central y no se ve a veces la tríada portal. En la macronodular, que vamos a ver después, donde los nódulos son más grandes, la macronodular vamos a ver en algunas hepatitis virales que pueden progresar a cirrosis. Y en esos nódulos de la macronodular sí se puede llegar a ver vena central y se pueden llegar a ver las tríadas portales, ¿sí? Y los tamaños son diferentes, ¿sí? Uno es grandote, el otro chiquito, qué sé yo. Bueno, cirrosis alcohólica. Entonces. Esto sí, el paciente deja de tomar, se pueden afinar un poquito los tabiques, pero no van a desaparecer por completo, ¿sí? La cirrosis. Bueno, la cirrosis, dijimos, es un estadio terminal de varias enfermedades. Una, la que vimos recién, el alcohol, pero el paciente obeso con esteatosis no alcohólica puede llegar a cirrosis también. El paciente que tenía si ustedes se acuerdan, esa congestión pasiva crónica, ese hígado moscada, ese paciente con insuficiencia cardíaca, si persiste su insuficiencia cardíaca, puede llegar a una cirrosis, se va a llamar cirrosis cardíaca. Los pacientes que tienen, por ejemplo, acumulación de hierro en la hemocromatosis, pueden llegar a cirrosis. Los pacientes que tienen enfermedades virales, ¿sí? Hepatitis virales que después progresan a una hepatitis viral crónica, también pueden llegar a cirrosis. O sea, hay varias patologías. Por ejemplo, la patología autoinmune que afecta a los conductos biliares puede dar una cirrosis, se llama cirrosis biliar primaria. Entonces, hay varias patologías que finalmente pueden progresar hasta la cirrosis. La cirrosis es un evento terminal de varias enfermedades, ¿sí? Puede ser micro o macronodular. La micronodular es que estamos viendo acá, un hígado que tiene nodulitos pequeños, generalmente los nodulitos tienen hasta 3 milímetros de diámetro. El tamaño suele ser uniforme, son todos más o menos parecidos. Y en la microscopía vamos a ver, en la micronodular, que no hay vena central ni espacio porta, ¿sí? Se ven los nodulitos, lo que está en azul, en tricrómico, acá este es también tricrómico, lo que se ve en verde agua. Los nodulitos están separados por tabiques de tejido conjuntivo o puentes fibrosos. Hay una respuesta de la célula madre, pobrecita, que quiere regenerar sus hepatocitos, ¿verdad? Y en ese afán por regenerar hepatocitos, como la célula madre es la que da origen después a la mayoría de los componentes del hígado, proliferan ductos biliares, ¿verdad? Entonces, en ese tabique podemos tener un montón de ductos biliares, así sin sentido, ¿verdad? Sin estar nomás ahí porque la célula madre pobrecita quería tener hijos y bueno, tuvo ductos biliares. Entonces, nodulitos pequeños, nodulitos sin vena central ni espacio porta, y ductos biliares que proliferan, que se ven en el espesor de ese conducto, de ese tejido conjuntivo, se suelen ver muchos ductos biliares. ¿Por qué? Porque la célula madre pobrecita nació, quiere regenerar algo y en su afán por regenerar algo, regenera ductos biliares, ¿sí? La hemocromatosis es una patología donde hay un defecto genético que hace que el paciente acumule hierro, ¿sí? Y el hierro se acumula en los hepatocitos. Si hacemos una tinción de Prusia, se ven áreas azules
Y esta acumulación de hierro daña al parénquima hepático y produce una cirrosis de tipo micronodular, ¿sí? Se llama hemocromatosis, ¿sí? Hay una acumulación de hierro en el parénquima hepático. La cirrosis biliar, dijimos, puede ser primaria o secundaria. La primaria es cuando hay un defecto autoinmune que destruye a los conductos biliares, ¿sí? ¿Cómo destruye los conductos biliares? La bilis, ¿se acuerdan ustedes? Se producía entre los hepatocitos y un hepatocito con el vecino empezaba la vía, el ducto biliar, ¿sí? Con el canalículo biliar. Entonces se acumula la bilis porque no tiene dónde irse, porque los ductos están destruidos. Se acumula la bilis ahí en el espacio entre los hepatocitos o fuera de los hepatocitos y eso es tóxico para la célula y produce lesión. Entonces el hígado está chiquitito, disminuido de tamaño y verdoso, teñido de bilis. Y la cirrosis después ocurre, es una cirrosis de tipo micronodular, ¿sí? Voy a ver si puedo mover un momento. Se forman nodulitos pequeños, ¿sí? Está todo verdoso el hígado, pobrecito. Y los nodulitos son pequeños, menores a 3 milímetros, ¿sí? Cirrosis micronodular también. La macronodular, fíjense acá tenemos una regla. El otro dijimos más o menos 3 milímetros, fíjense acá, estos son enormes. Este va a tener, no sé, 3 centímetros, este va a tener 2 centímetros y medio. Tienen diferentes tamaños, ¿sí? Algunos grandotes, otros más chiquitos. Los nódulos tienen más de 3 milímetros. Y el otro dijimos era más o menos uniforme. Este no, son tamaños variables, ¿sí? El hígado puede tener un tamaño normal o puede estar atrofiado, reducido su tamaño. Los nódulos de regeneración son grandotes, separados por tabique, tejido conjuntivo. ¿Y qué vemos en los nódulos? Y podemos ver acá, se ve una vena central, acá arriba se ve otra vena central. Se ven las venas centrales, cosa que no se veía en la micronodular. Y también, como la célula madre, pobrecita, está en su afán de regenerar todo lo que puede, hay también proliferación de ductos biliares. Bueno, ahora vamos a ver las hepatitis. Las hepatitis virales, recién vimos la hepatitis que era por el alcohol, y vimos que podía terminar en cirrosis, pero vimos que muchas patologías pueden terminar en cirrosis. Ahora vamos a ver las hepatitis causadas por los virus. Hay muchos virus que pueden causar hepatitis, hasta el sarampión puede causar hepatitis, pero en esta clase o en este capítulo del libro se centra en los virus hepatotropos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un tropismo especial por el hígado, ¿sí? Entonces, más del 95% de las hepatitis virales son por virus hepatotropos, que son esos virus que tienen un tropismo especial por el hígado. Se llaman los virus de la hepatitis. Virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, C, D y E. ¿Sí? Así se llaman los virus. Todos son de tipo ARN, excepto el B, que es de tipo ADN. ¿Sí? Cada uno tiene su familia. La mayoría puede ir a un estado de cronicidad, excepto la hepatitis A, ¿sí? La hepatitis A es la hepatitis que se transmite de forma fecal oral, o sea, por tomar agua contaminada o algún alimento contaminado. Tiene un periodo de incubación 2 a 6 semanas. El paciente va a tener ictericia, o sea, todo amarillo, va a tener náusea, vómito, fiebre, y después pasa y el paciente se cura, ¿sí? El paciente no va a un estado de portador ni va a una hepatitis crónica, ¿sí? En cambio, la B, la C, la D sí pueden ir a un estado de hepatitis crónica, y el que más va a la crónica, fíjense, más del 80% es la hepatitis C. Entonces acuérdense, C de crónico, ¿sí? C de crónico. Y este C también es el que más puede ir a cirrosis. Entonces acuérdense, la hepatitis C es el que más va a la cronicidad y el que más puede hacer cirrosis, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, este cuadrito tiene sus libros de ustedes, ¿verdad? Los periodos de incubación, la forma de contagio, etcétera, etcétera. La hepatitis B y la hepatitis C generalmente tienen de forma parenteral, ¿verdad? Puede ser por transfusiones de sangre, puede ser de la mamá al bebé, o puede ser por contacto sexual. La hepatitis C se vio mucho en pacientes que consumen cocaína intranasal, es un factor de riesgo, pero el contagio es de tipo por vía sanguínea. Hepatitis D, se necesita que el paciente esté ya infectado con la hepatitis B. Si yo hoy me expongo a la hepatitis D, tengo, supongamos, relaciones sexuales sin cuidados, o hago una transfusión de sangre de un paciente que había sido, tenía hepatitis D, yo no sabía,
Si yo no tengo hepatitis B, no me voy a contagiar. Yo tengo que tener hepatitis B para infectarme. O, de lo contrario, el que me infecta tiene que tener hepatitis B y D y me contagia ambas. O sea, ambos me contagio de hepatitis B y D y ahí entonces puedo tener hepatitis B. Digo hepatitis D. Tiene que ser un paciente previamente sensibilizado o expuesto a la hepatitis B o un paciente que tenga ambas, o sea, me tengo que contagiar de ambas cosas para desarrollar la hepatitis D, porque necesita, es una partícula nomás. Los otros son todo virus y es una partícula subvírica que necesita sí o sí partes del virus de la hepatitis B para ser infeccioso, ¿sí? Y el E se ve mucho en las embarazadas, entonces acuérdense de E embarazadas, ¿sí? Y también en anfitriones inmunocomprometidos. Bueno, ¿cómo se ve la hepatitis? La aguda, el hígado está normal o tiene motas, vamos a decir, así como un puntillado petequial. Como toda cosa aguda, hay vasodilatación, etcétera, entonces el hígado está más rojito, más está hinchado. ¿Cuál es la característica principal en la microscopía? En la microscopía es que hay infiltrado inflamatorio en el espacio porta y infiltrado inflamatorio en lo que es el lobulillo. El lobulillo es toda la parte donde están las trabéculas de hepatocito y la vena central. El infiltrado es mononuclear, ¿sí? Mononuclear. Recuerden, ¿por qué es mononuclear? Porque la infección es por virus. Entonces, no importa acá, la diferencia entre la aguda y crónica no va a ser el infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio mononuclear no va a hacer la diferencia. Yo no voy a saber si es aguda y crónica porque veo linfocitos. Porque los linfocitos voy a ver en los dos, en la aguda y en la crónica. En la aguda porque es viral y en la crónica porque es crónica. Entonces, no hay diferencia en el infiltrado inflamatorio. La diferencia está en lo que se ve en el parénquima hepático. Primero, hay pocos, escasos linfocitos en el espacio porta. Más voy a ver acá, en el lobulillo, más en las trabéculas. Ahí voy a ver más cambios en la aguda. ¿Qué voy a ver? Hepatocitos que están lesionados y que les entra agua, porque están lesionadas sus bombas, etcétera, etcétera, le entra agua, están hinchados. Entonces voy a ver degeneración balonizante. Son hepatocitos hinchados. Muchos hepatocitos van a la apoptosis, no voy a ver hepatocitos muertos. Esos hepatocitos muertos son chiquititos, rosaditos. ¿Se acuerdan de la apoptosis? La apoptosis era una muerte celular programada, entonces la célula encogía todo su citoplasma, empaquetaba todo lo que podía, empaquetaba también su núcleo, todo y se preparaba para morir. Entonces voy a ver esos cuerpos rosaditos que se van a llamar cuerpos acidófilos o cuerpos de Kunzelman también, ¿sí? Puedo ver colestasis. ¿Qué era colestasis? Y era cuando se acumulaba bilis y dilataba el canalículo biliar y se acumulaba bilis ya sea en el citoplasma o en el canalículo biliar donde están mis hepatocitos. Y esa apoptosis en este caso va a atraer macrófagos. Entonces va a haber un montón de macrófagos entre mis trabéculas de hepatocitos. ¿Sí? Macrófagos que son los de Kupffer porque van a aumentar muchísimo el número y que van a venir a los sitios donde están las células lesionadas y las células muertas. Entonces, los cambios más llamativos van a ser en esta parte, en el lobulillo. Por eso la hepatitis aguda se le conoce también como hepatitis lobulillar, porque más se ven los cambios en el lobulillo. En la crónica amarga los cambios son más evidentes acá en el espacio porta. Entonces, el infiltrado no me va a hacer la diferencia para saber si es aguda o crónica. Lo que me hace la diferencia para saber si es aguda o crónica es qué tan destrozado está mi espacio porta o qué tan destrozado está mi espacio lobulillar, ¿sí? Entonces, el infiltrado inflamatorio es linfoplasmocitario. En el espacio porta es, acá está. Yo tengo una placa limitante que es como una murallita de hepatocitos entre mi espacio porta y los hepatocitos. Acá hay un poquito de infiltrado inflamatorio crónico, están los ductos biliares, mi espacio porta. Acá no es tanto el problema está acá, en el lobulillo, donde voy a ver muchos macrófagos, voy a ver células inflamatorias. Enseguida voy a mostrarles, acá se llaman macrófagos cargados con bilirrubina, porque hay colestasis. Vamos a ver degeneración balonizante, que es el hepatocito que está hinchado por dentro de agua. Necrosis de los hepatocitos, apoptosis y colestasis, ¿sí? En la crónica, fíjense, acá está el tema. Acá también hay cambios, pero acá es el tema. El infiltrado es denso y prominente. ¿Dónde? En el espacio porta, ¿sí? Denso y prominente. El otro era poco, escaso. Acá es denso y prominente, ¿sí? Ese infiltrado inflamatorio va a romper mi placa limitante, que era el límite entre mi espacio porta y mis lobulillos, y se va a meter y va a empezar a comer a los lobulillos. Vamos a tener entonces necrosis de interfase. Necrosis que empieza a comer los hepatocitos que eran acá la murallita de la placa limitante.
La necrosis puede ir desde la vena hasta la vena central o hasta otro espacio porta, formando lo que se conoce como necrosis en puentes. Y después esa necrosis se puede reparar con fibrosis, entonces podemos tener fibrosis en puente, que después si esa fibrosis progresa vamos a tener la cirrosis, ¿sí? Entonces la hepatitis crónica es la que puede progresar después a una cirrosis. El infiltrado es el mismo que el agudo, mononuclear, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en el espacio lobular? Podemos ver algunos hepatocitos en apoptosis con linfocitos alrededor, podemos ver algunos macrófagos. Hay cosas características dependiendo del virus. Por ejemplo, si la hepatitis es por virus, el virus B, vamos a tener los hepatocitos, se llaman hepatocitos en vidrio esmerilado. ¿Qué es lo que es el vidrio esmerilado? Bueno, cuando ustedes estaban en primer curso y hacían la práctica de histología, estaba la lámina que ustedes metían al microscopio y donde estaba el corte histológico, el vidrio era transparente, pero donde estaba la etiqueta, a veces estaba escrito con lápiz y papel, ahí el vidrio era opaco, era esmerilado, ¿sí? Entonces, el patólogo que describió eso, dice, mira, parece la parte esmerilada de la lámina, la vamos a poner el patocito en vidrio esmerilado, porque el citoplasma se ve como el vidrio esmerilado, se ve todo opaco, parece que no se puede ver lo que hay del otro lado. Eso se ve solamente en la hepatitis B crónica. Si yo tengo hepatitis B aguda, yo no voy a ver hepatocito en vidrio esmerilado. Entonces, si ustedes ven un hepatocito en vidrio esmerilado, es hepatitis B crónica, ¿sí? No está en la aguda. Y la hepatitis C se caracteriza porque tiene esto, algunos hepatocitos con cambio graso, esteatosis. Yo no voy a ver eso en la aguda. En la aguda yo no voy a ver hepatocitos con cambio graso o esteatosis, ¿sí? Lo voy a ver solamente en la crónica. Y te van a decir, profe, ¿cómo yo sé que no es la alcohólica? En la alcohólica, ¿qué voy a ver? Neutrófilos, ¿sí? Acá yo no veo neutrófilos, voy a ver linfocitos, macrófagos, no voy a ver neutrófilos, ¿sí? Y aparte, en la alcohólica, mi espacio porta no está tan destruido. En la crónica, mi espacio porta es lo que se destruye, ¿sí? Bueno, entonces, el infiltrado inflamatorio, fíjense, denso en los espacios porta, ¿sí? Destruye, el espacio porta está bien delimitado, destruye, se extiende más allá de los límites del espacio porta, ¿sí? Hay necrosis en puente, necrosis que atraviesan de un espacio porta a otro o de un espacio porta hacia la vena central. Hepatocitos en vidrio esmerilado, esto es lo que les dije. Fíjense, el citoplasma aparece esa parte esmerilada del vidrio que es opaco, ¿sí? A veces también algunos negocios ponen ahora un ploteado que hacen que de afuera no se ve lo que hay adentro y de adentro se ve súper bien lo que hay afuera, ¿no? Bueno, ese es el vidrio esmerilado que se vuelve homogéneo el citoplasma, no es así como en este granular, como el resto de las células. Acá se vuelve homogéneo. Esto, hepatocito en vidrio esmerilado, es por la hepatitis B. ¿Por qué? Y porque estas células infectadas por el virus de la hepatitis B acumulan antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si lo que estoy viendo es hepatitis B o no? Quiero certificar, le puedo hacer una inmunohistoquímica para antígenos B de superficie, antígeno de superficie de la hepatitis B y sale positivo en esos hepatocitos que están infectados, ¿sí? Hepatocitos en vidrio esmerilado. Fibrosis, fíjense, la fibrosis ya es el depósito de colágeno, este es un tricrómico y en azul se ve la fibrosis. Este es mi espacio porta. Fíjense cómo la fibrosis salió totalmente del espacio porta, hace un puente y se dirige al espacio porta vecino, hace un puente, se dirige hacia la vena central, ¿sí? Fibrosis en puente, quiere decir que acabó primero necrosis y sobre el área de necrosis se hizo un parche de fibrosis, ¿sí? Fibrosis. Si esto persiste y después se para en nódulos de regeneración a mi hígado, voy a tener mi cirrosis, ¿sí? Bueno, después tenemos los tumores. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Dentro de los tumores malignos están en esta lista, pero el más frecuente, el tumor maligno más frecuente del hígado es la metástasis, ¿sí? Metástasis del colon. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos carcinoma de colon, carcinoma de intestino delgado? Bueno, ovario, cualquiera va al hígado, ¿sí? El hígado, mama inclusive, carcinoma mama, es un sitio muy frecuente de metástasis. Entonces, el tumor más frecuente es la metástasis. En segundo lugar están los tumores primarios, que pueden ser benignos o malignos. En primer lugar, recordar, están las metástasis. Los benignos pueden ser el adenoma, que es un tumor donde los hepatocitos son igualitos al hepatocito normal, solo que a estos adenomas el hepato le ocurrió formar una pelotita. Y acá está el hígado, ¿verdad? Supongamos que este es el hígado.
Así tiene que ser. Bueno, se le ocurre formar una pelotita de hepatocitos. Como son los hepatocitos los que proliferaron, porque ellos sufrieron la mutación que el mensaje les llegó de que pobrecito tienen que dividirse y formar un nido, bueno. Entonces, estos hepatocitos son igualitos a los hepatocitos normales, pero acá no hay triada portal. ¿Por qué? Porque no, la triada portal no sufrió ninguna modificación, ¿verdad? No se le ocurrió a la triada portal mutar y hacer un tumor. Entonces, esto, ¿cómo sé que estoy viendo el adenoma y no el hígado normal? Porque acá no hay triada portal, ¿sí? El hemangioma, recuerden, tenemos las trabéculas de hepatocitos y que hay entre las trabéculas sinusoides. Entonces, cuando ese endotelio capilar es el que sufre la mutación, se le ocurre que tiene que formar nuevos vasitos, tenemos el hemangioma, ¿sí? Hemangioma que termina en oma, tumor benigno, ¿sí? Entonces tenemos adenoma, que es de los hepatocitos, hemangioma, que es de los sinusoides. Los malignos, es el hepatocito, el que se transforma en una célula maligna, tenemos el carcinoma hepatocelular. Si es el colangiocito, o sea, esa célula cúbica que reviste los ductos biliares, la que sufre la transformación maligna, tenemos el colangiocarcinoma. Y en los niñitos podemos tener un tumor donde las células son de tipo embrionaria, son los blastomas, ¿sí? Blastoma. El hepatoblastoma, que es un tumor que se ve en los niños, ¿sí? Bueno, pero recuerden, de todo lo que les dije, el tumor maligno más frecuente del hígado es el secundario, la metástasis. Después viene el primario. Y entre los primarios, entre los malignos, primero está el carcinoma hepatocelular y después está el colangiocarcinoma. Bueno, adenoma, fíjense, una lesión benigna, bien delimitada, se ve principalmente en mujeres jóvenes que consumen anticonceptivos orales. Tumor benigno, bien delimitado, ¿sí? Mujeres jóvenes que consumen anticonceptivos. ¿Por qué es importante? Y por ejemplo, es una ecografía y, Dios mío, hay un tumor, ¿verdad? Puede confundirse con un hepatocarcinoma. Lo más importante es que como está generante debajo de la cápsula, puede sufrir hemorragia. Por ahí se golpea, sufre un accidente de tránsito, el volante le lesiona el hígado y esto sangra fácilmente y puede sufrir una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia grave. Por eso es importante. Por eso sería importante si se detecta extirpar. Total, es un tumor benigno. Con la extirpación del paciente ya se cura, no necesita otro tratamiento. El límite es neto entre el tumor y el hígado normal. Fíjense lo que es el tumor. El tumor es todo trabéculas de hepatocitos. Pueden tener vasos sanguíneos, claro, sinusoides, pero no hay espacios porta, porque los espacios porta no son los que proliferaron. Los que proliferaron son los hepatocitos que se le ocurrió formar una pelotita, ¿sí? Ausencia de espacios porta. Atipia puede ser que haya, pero muy focal, muy leve. Y las mitosis son muy raras o inclusive están ausentes. Fíjense, son células cúbicas, parecidísimo al hígado normal, ¿verdad? Pueden ser un poco más chiquitas. Ahí pueden haber espacios vasculares que le nutren, por supuesto, pero no vamos a ver triadas portales, ¿sí? El hemangioma, fíjense, es un tumor bien sangriento porque es un tumor formado por vasitos sanguíneos que va a estar súper vascularizado. Es un tumor benigno, es el tumor benigno más común del hígado, ¿sí? El otro dijimos se veía en mujeres, en algunas mujeres que toman anticonceptivos. Este es el tumor benigno más frecuente, aparece a cualquier edad, en ambos sexos, o sea, pueden estar en hombres y mujeres. Suelen ser solitarios, suelen ser pequeños, no llegan a los 5 centímetros. ¿Qué hay en la microscopía? Canales vasculares, ¿sí? Porque son las células vasculares en las que se le ocurrió formar un tumor que va a estar lleno de eritrocitos, ¿sí? Esos canales vasculares tienen un eje de tejido conjuntivo y el endotelio no tiene atipias, un endotelio sin atipias. Pues ya tenemos el carcinoma. Carcinoma hepatocelular, se llama también hepatoma, termina en oma, pero es maligno. Puede tener 3 patrones en la macro. Uno que sea una enorme masa, fíjense esto, que tiene un tamaño variable. Puede ser menor a 2 centímetros, por eso dijimos hace rato que en la ecografía, si se hace esa señora, puede confundirse con un hepatocarcinoma. Pero generalmente son tumores grandes que pueden reemplazar todo un lóbulo inclusive, ¿sí? En esta de macro, por ejemplo, vemos un enorme tumor, bordes irregulares, y esto es lo que queda acá de hígado normal, fíjense, ¿sí? Ese es un patrón. Otro patrón es el difuso con nódulos múltiples que simulan cirrosis. Recuerden, hepatitis B y C eran los que se iban más a la cronicidad. El C iba más a la cronicidad. Otra vez, entre hepatitis B y C, ¿cuál iba más a la cirrosis? La hepatitis C. Pero los dos pueden ir a la cirrosis, la hepatitis B también. Y, no mencionamos hace rato, pero hay un riesgo aumentado en estos pacientes de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Entonces, cuando esa paciente con hepatitis B y C crónica
que desarrollaron cirrosis desarrollan un carcinoma suelen ser sobre un área de cirrosis, entonces en este aspecto cirrótico. Entonces algunos nódulos son neoplásicos, ¿sí? Al corte se ve que es horrible, con áreas de necrosis, hemorragia. Entonces esos pacientes son los que pueden desarrollar en la macroscopía un tumor que simula cirrosis nomás, ¿verdad? Pero si estudiamos algunos nódulos son neoplásicos. Y luego está el que tiene crecimiento expansivo infiltrativo. Fíjense, ya no tiene límites, ya no se sabe hasta dónde es el tumor, ¿sí? Expansivo e infiltrativo. Acá, por ejemplo, parecía bien delimitado, pero acá ya rompió la cápsula y está saliendo ya del hígado. El color, por supuesto, es de un tumor maligno, ¿verdad? Un color heterogéneo con áreas de necrosis, áreas de hemorragia, tabiques de fibrosis. En la histología pueden ser bien moderado o pobremente diferenciado. El bien diferenciado se parece al hepatocito normal, muy parecido al hepatocito normal. Miramos y mira, parece el hepatocito normal. Pero ¿qué llama la atención? Lo normal en el hígado es tener una sola hilera de células. Y acá que las trabéculas tienen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, tienen más de 2 células las trabéculas. Eso es lo que nos ayuda. Las trabéculas están engrosadas, ¿sí? Las trabéculas están engrosadas y tienen más capas de lo normal. Lo normal es una sola capa de célula y después el sinusoide. Una capa de célula y sinusoide. Acá tenemos 3, 4 capas de célula, ¿verdad? Y si nos fijamos también a mayor aumento ya hay un poquito de ratipo. Algunas células tienen un núcleo un poquito más grande, menos citoplasma. El moderadamente diferenciado puede tener patrón trabecular, o sea, puede formar hileras, pero tiene sí o sí más de 4 capas de espesor y las células tienen mayor tamaño. O a veces forman esta estructura que parecen glandulitas. Fíjense, acá no parecen trabéculas, ¿sí? Acá parecen niditos o glandulitas. Fíjense, las células ya no son esas cúbicas como vimos acá. Acá ya son más, hay más núcleo y menos citoplasma, ¿sí? Ya se perdió la relación núcleo-citoplasma y las trabéculas son mucho más gruesas. Puede estar pobremente diferenciado, que son células horribles. Fíjense, estos núcleos monstruosos, acá ya hay atipia, casi anaplásico ya aparece, ¿verdad? Algunos núcleos tienen nucleolo, otro núcleo, fíjense, súper hipercromático, una célula enorme, la otra chiquita, algunos tienen núcleo claro, núcleo oscuro, nucleolo evidente, mitosis anómala, fíjense, esta mitosis tripolar. O sea, el pobremente diferenciado ya las células tienen demasiado pleomorfismo y figuras mitóticas anómalas, ¿sí? El colangio, dijimos, el colangio era el tumor que se originaba de los colangiocitos. En vez de originarse del hepatocito, se origina de ese epitelio cúbico que reviste los ductos biliares. Puede ser intrahepático o puede ser extrahepático, ¿verdad? Cuando se forma ya de los conductos que están a la salida del hígado. Es el segundo tumor maligno más frecuente, el primero, primario, ¿verdad? El primero es el hepato, el segundo es el colangio. Pero, ¿cuál es más frecuente que el hepato y el colangio? Recuerden, las metástasis, ¿sí? La metástasis es mucho más frecuente, pero hablando de tumores primarios, tumores que se originan en el hígado, primero está el hepatocarcinoma y en segundo lugar el colangiocarcinoma. En la macro pueden ser unas masas firmes, pueden crecer como un pólipo dentro del ducto o pueden crecer como masas que están fuera del ducto y que como que le estrangulan al ducto, ¿sí? Esos son los patrones de crecimiento. Está dijimos, puede ser intra o extrahepático. Está el intrahepático de ductos grandes. Fíjense cómo acá está el ductito y cómo el tumor obviamente sale del ducto, infiltra ya el parénquima hepático. Son adenocarcinomas que tienen mucha esclerosis, por eso se ve blanquecino, o sea, mucha reacción desmoplásica al estroma, hay mucha fibrosis, voy a poner mayor aumento. Fíjense que hay bandas de colágeno alrededor de estas glandulitas atípicas. Pueden ser bien amorante diferenciados y no producen bilis, por eso no está verde acá, ¿sí? Se ve blanco. Después está el intrahepático, pero de ductos pequeños, de los ductitos, esos sí forman masas, ¿sí? Forman una masita tumoral porque son ductitos pequeños los que proliferan, ¿sí? Y este es un hígado que tenía cirrosis, ¿sí? Y sobre este hígado con cirrosis se formó un colangiocarcinoma. Qué mala suerte, ¿verdad? Fíjense también, en la micro forman túbulos pequeñitos o pueden también formar cordones y la fibrosis es muy extensa. Fíjense acá parece como un cordoncito, acá parece como intenta formar tubitos y muchísima fibrosis, ¿sí? La fibrosis es muy extensa. Eso es lo característico de este tumor, por eso se ven como nodulitos blanquecinos. Y por último, el hepatoblastoma. Dijimos que es el tumor en niños, ¿sí?
¿Cuáles son hepatocitos de tipo inmaduro, hepatocitos de tipo fetal? Por eso son blastoma. Todo lo que es blastoma, nefroblastoma, hepatoblastoma, neuroblastoma, ganglioneuro, todo lo que es blastoma es de tipo embrionario. En la microscopía hay dos tipos. Está el epitelial y está el mixto, que es epitelial y mesenquimatoso. En sangre, ¿qué van a tener estos niñitos? Elevación de alfa-fetoproteínas. En la macro, fíjense, son masas grandes que tienen fibrosis, necrosis, hemorragia. Generalmente son masas únicas y pueden tener áreas quísticas, ¿sí? Áreas huecas. En la micro tiene un aspecto fetal, como si fuese el hígado del fetito, el hígado que está empezando a formarse, ¿verdad? Que intenta hacer tipo cordoncitos y las células son puro núcleo y casi nada de citoplasma, ¿verdad? Tienen poco citoplasma y intentan formar cordoncitos, ¿sí? Y las mitosis son raras. Y el que es epitelial se caracteriza porque las células son más núcleos, son células más grandes con un núcleo vesiculoso, sí tiene mitosis y la relación núcleo-citoplasma se perdió, ¿verdad? Hay muchísimo núcleo y casi nada de citoplasma. La metástasis, este es el tumor maligno más frecuente. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente tener un carcinoma de colon, carcinoma de mama, carcinoma de ovario, mama, que hacen metástasis al hígado. Generalmente son múltiples, ¿sí? Múltiples lesiones y a veces suelen tener necrosis en el centro, se llama necrosis umbilical. ¿Cuáles son los tumores que más frecuentemente dan metástasis al hígado? Colon en primer lugar, ¿sí? Después viene mama, pulmón, páncreas, ¿sí? Que hacen metástasis al hígado. Ahora vamos a patología del páncreas. Vamos a tener patología inflamatoria. Primero tenemos la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una urgencia, ¿sí? Una urgencia. Se tiene que internar al paciente lo más rápido posible porque como se liberan enzimas pancreáticas que empiezan a digerir todo lo que hay, el paciente hace una hemorragia masiva y empieza a tener una necrosis grasa y empieza a comerse a sí mismo, vamos a decir, ¿sí? Hay destrucción del tejido pancreático. Las zonas hemorrágicas se ven de color negruzco. ¿Por qué? Y porque se empieza a digerir hasta la sangre que está sangrando, vamos a decir, ¿verdad? Hasta la hemorragia se empieza a digerir. Hay focos amarillentos de necrosis grasa, necrosis de la grasa, y los focos de necrosis grasa pueden afectar también al epiplón, al mesenterio, no solamente al tejido adiposo del páncreas. ¿Por qué ocurre esto? Puede ser por ejemplo, una obstrucción a algún ducto. Entonces el paciente come y cuando el paciente come llega el mensaje de que hay que liberar las enzimas para que vayan al duodeno, ¿verdad? Por el conducto de Wilson. Como justo hay una obstrucción, se liberan las enzimas, acá hay un embotellamiento, no pueden salir, se activan las enzimas. Y al activarse empieza a comerle es como si fuese que explota un 3x3 en una fábrica de bombas, ¿verdad? Entonces un 3x3 explota y les prende a todos los otros 3x3 y explotan todos los 3x3 y es un incendio. Así más o menos es la pancreatitis aguda. Se liberan las enzimas, se activan las enzimas y esas enzimas son las tasas lipasa proteasa, todas las asas. Entonces empiezan a comerle a las otras células acinares que también liberan sus enzimas, que empiezan a comerlas así y se potencia el efecto. Se comen vasos sanguíneos, se come tejido adiposo, se comen otras células. Bueno, lo que sí que hay, al romperse vasos sanguíneos, hay hemorragia, hay necrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es una urgencia. ¿Qué vemos en la micro? El parénquima pancreático. ¿Se acuerdan los acinos pancreáticos, que eran acinos serosos, que tienen la enzima en forma de proenzima, que tienen que activar después, pero acá por el embotellamiento se activaron entre ellas y se armó el desastre. Que hay necrosis grasa. ¿Cómo era la necrosis de la grasa? Y se rompen los hepatocitos, los adipocitos y precipitan los lípidos. Hay necrosis coagulativa, necrosis de los acinos, de las células acinares, ¿sí? Hay necrosis acinar y necrosis grasa. Hay edema, hay hemorragia, destrucción de vasos sanguíneos con hemorragia, edema, ¿sí? Todo por la activación enzimática. La crónica es totalmente diferente. Fíjense, acá tenemos el duodeno, la cabecita del páncreas, algo todo fibroso, todo blanco, ¿sí? Es totalmente diferente. Bueno, la aguda es horrible, es todo negruzco por la hemorragia. La crónica es todo blanquecino. ¿Por qué? Porque hay fibrosis, mucha fibrosis. Entonces se ve como una glándula blanca y firme, ¿sí? Cuando el cirujano mete la mano, palpa algo duro por la fibrosis. Al palpar algo duro les puede confundir con un tumor.
Entonces a veces se opera esto como si fuese un tumor, llega la pieza quirúrgica al laboratorio de anatomía patológica, el patólogo piensa también que es un tumor porque es re feo, todo duro, y recién en la microscopía hacemos el diagnóstico diferencial si es un tumor o una pancreatitis crónica, ¿sí? A veces confunden. ¿Qué vamos a ver en la micro? Totalmente diferente a lo que vimos hace rato. Hace rato vimos necrosis grasa, hemorragia, edema, necrosis de las células acinarias. Acá lo que vemos es fibrosis. Y algunos que otros asinos que se salvaron de la muerte, ¿verdad? De ser reemplazados por el tejido conjuntivo. Hay dilatación de los conductos, hay fibrosis y se pierden los lobulitos. ¿Cuál va a ser la clínica del paciente? Y va a tener un síndrome de mala absorción. ¿Y por qué? Y porque ya no tiene casi asinos que produzcan enzimas para la digestión. ¿Qué otra cosa puede tener? Y a medida que aumenta la fibrosis se reemplazan también los islotes de Langerhans y entonces puede tener una diabetes, ¿sí? Eso va a ser la clínica de un paciente con pancreatitis crónica, síndrome de mala absorción y diabetes. Hay lesiones tumorales y pasan por un periodo de una lesión intraepitelial. ¿Se acuerdan que estudiamos en próstata, en pene, en vagina, en vulva, en cuello uterino? ¿Sí? Las lesiones intraepiteliales. Bueno, en el páncreas también hay una lesión intraepitelial que se llama PANIN o NIPAN, ¿verdad? Que es neoplasia pancreática intraepitelial. En algunos libros dice NIPAN, en otros libros dice PANIN, bueno, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en la lesión pancreática? Se acumulan ciertas mutaciones. El libro dice que no hace falta que se acumule así en este orden, pero con tal de que se acumulen, va a avanzar hacia un carcinoma infiltrante, ¿sí? Lo normal es el epitelio del ducto. Esto ocurre en los ductos, no en el acino donde está, voy a dibujarles para recordar. Teníamos el acino que era como una florcita, ¿se acuerdan? Con las células triangulares, el citoplasma bien basófilo, acá el núcleo. Acá era lila, pues estaban todos los rugosos eso, y acá era rosadito, pues estaban todos los gránulos de simógeno para liberarse. Y después está el ducto, ¿sí? Este es el acino y después está el ducto. El ducto está tapizado por células cúbicas, ¿sí? Imagínense que son cubitos. Acá, este es el ducto, ¿sí? El ducto, los tumores ductales son los que vamos a estudiar. El acinar es rarísimo, ¿sí? Este tumor ductal corresponde al 95%, así como en la mama. Los ductales y los biliares eran menos frecuentes. Bueno, acá el ductal 95% y este acinar es 5% más, ¿sí? Voy a borrar todo el y ok. Entonces, el ducto tiene un epitelio cúbico. Cuando hay un acortamiento de los telómeros, que suele ser la primera alteración, el epitelio se vuelve cilíndrico, se vuelve alto, ¿sí? Cilíndrico. Y ahí tenemos lo que se conoce como el PANIN o NIPAN 1. El NIPAN 1 se divide en A y B. El A, el epitelio del ducto, está todavía plano. Y en el B forma así como, intenta hacer como papilita, como que se mete hacia la luz y hace tipo pseudopapilas, ¿sí? Ese es el B. Entonces el 1 es recto y en el B ya hace papilitas. 1A, 1B. Cuando el 1B gana otras mutaciones, como mutaciones del Carras, puede aumentar la displasia y vamos a lo que es el 2. El 2 se caracteriza ya porque hay pérdida de la polaridad. Fíjense, acá todavía en el 1 estaban todos los núcleos todavía en la base. En el 2 los núcleos están en cualquier parte, ¿sí? Y ya empieza a haber displasia, ya empieza a haber pérdida de la relación núcleo-citoplasma, empieza a haber estratificación, ¿sí? Ya hay alteraciones más intensas de lo que hay en el 1. Se inactiva el P16 y al adquirir más mutaciones, ya se mutó el Carras, se cortó su telómero, se inactivó su P16, va a una displasia más severa, ya a un 3, donde acá sí hay mitosis, pueden haber mitosis anómalas, la pérdida de la relación núcleo-citoplasma ya es importante, estratificación, ¿sí? Acá ya es cualquier cosa, ¿sí? Y una vez que rompe la membrana basal e infiltra, porque se perdió ya el P53 o alteraciones del BRCA2, hacen que se vuelva un carcinoma infiltrante, ¿sí? Y vamos a tener esos ductitos tapizados por células feas y mucha fibrosis, ¿sí? Entonces, no hace falta que sea, o sea, acortamiento de los telómeros ocurre sí o sí, ¿verdad? Pero después no hace falta que sea así, en este orden, con tal de que se acumulen estas mutaciones, él va a llegar a un carcinoma infiltrante, ¿sí? El adenocarcinoma infiltrante de ductal estamos hablando ahora. El 60% ocurre en la cabeza, ¿sí? Así como se vio acá en la pancreatitis crónica, así se va a ver un tumor también, un ductal, porque hay mucha fibrosis.
Como afecta a la cabeza, ¿qué ocurre? Hay obstrucción de los ductos y eso hace que el paciente tenga ictericia. Entonces, a veces el paciente consulta por ictericia, se hacen los estudios y se detecta que tiene un tumor de cabeza de páncreas. El 15% puede ocurrir en el cuerpo, el 5% no nos ocurre en la cola y el 20% es difuso, o sea que afecta a cualquier parte, así, cabeza y cuerpo y cola, etc. Fíjense que el 5% me afecta la cola, pero estos pacientes que tienen afectación en la cola, muy tardíamente se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tiene ictericia, no tiene ninguna molestia y se descubre recién cuando ya hizo metástasis. O, si ustedes se acuerdan, cuando dimos trastornos hemodinámicos, ¿se acuerdan que había una endocarditis trombótica no bacteriana que se veía en los pacientes que tenían adenocarcinoma de páncreas que secretaba una mucina procoagulante? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces estos pacientes a veces empiezan a tener trombosis o hacen una endocarditis trombótica y ahí se descubre que tiene un CA de páncreas que está en la cola, ¿verdad? Por suerte es de menor frecuencia, ¿verdad? Esto se descubre más rápido porque hacen ictericia. Entonces, el de cabeza, fíjense, acá está nuestro duodeno y acá está el tumor, ¿sí? Un tumor blanquecino. ¿Por qué? Porque hay mucha fibrosis. Un tumor de borde irregular, el límite difuso, que provoca obstrucción de los ductos biliares, porque acá también desemboca el colédoco de la vesícula biliar y el paciente tiene ictericia, ¿sí? ¿Se puede confundir con una pancreatitis crónica? Se puede confundir. ¿Sí? A veces confunde. Fíjense en la cola. Es un tumor enorme, creció hasta ese tamaño porque el paciente ni sabía que tenía un tumor, que antes se descubre cuando le hace metástasis al hígado. ¿Qué vemos en la micro? Estas glándulas, fíjense qué horribles son las células, núcleo enorme, periodo de relación núcleo-citoplasma, espantosas son las células, forman ductitos, ¿sí? Más o menos se parecen, intentan formar ductitos y hay muchísima fibrosis. Eso es lo que le da el color blanquecino en la macro y es lo que hace que se palpe duro. Entonces ya mañana cuando ustedes sean cirujanos y metan la mano y palpen un páncreas duro, van a dudar, y nosotros cuando recibimos la pieza quirúrgica también dudamos, si es un carcinoma de páncreas o una pancreatitis crónica, ¿verdad? Y recién con la microscopía, y ahí dudamos también, bueno, si vemos esta cosa horrible, ¿no? ¿Verdad? Porque en la pancreatitis crónica, vamos a ver la micro, también hay ductito nomás y fibrosis, ¿sí? Pero acá los ductitos no tienen atipia, son ductitos y así, no sin atipia y mucha fibrosis. Acá en cambio sí es feo, hay atipia, ¿sí? Acá hay atipia. Y el tumor induce a la fibrosis, por eso se ve blanco el tumor. Bueno, también podemos tener tumores quísticos, ¿sí? Algunos tumores quísticos. Esos tumores quísticos son más frecuentes en las mujeres, pero hay uno que se ve en los hombres, por el resto se ven en las mujeres, ¿sí? Estas neoplasias quísticas son hallazgos casuales, generalmente no producen síntomas, se ven en pacientes ya de mayor edad, la mayoría son tumores benignos, ¿sí? Como son quistes, van a ser cisto, tal cosa, cisto, así como en el ovario, y suelen localizarse en la cola del páncreas, ¿sí? Vamos a empezar con este. Los quistes suelen ser múltiples, pues se ve así, fíjense, porque son múltiples, y suelen estar tapizados por un epitelio cúbico. Los muci, estos son los, estos que están tapizados por un epitelio cúbico, estos son los serosos, ¿sí? Los serosos. Son múltiples, chiquititos, benignos en mujeres de más o menos 70 años y tapizados por un epitelio cúbico, ¿sí? Después tenemos el mucinoso, parece el del ovario, se parece muchísimo. Fíjense, acá parece un ovario, ¿no? El 95% afecta a las mujeres, un tercio tiene un adenocarcinoma infiltrante asociado, aparece en la cola, tiene crecimiento lento y fíjense, el estroma es supercelular que parece ovario y este mucinoso se parece a los mucinosos que veíamos en el ovario, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, ¿sí? Cistoadenoma o tumor quístico mucinoso, ¿sí? Se parece muchísimo a un ovario. Después tenemos la neoplasia papilar, son papilas, deditos que crecen dentro de los ductos, ¿sí? Y este es más frecuente en los hombres, ¿sí? El quiste mucinoso y el quiste seroso que vimos recién era más frecuente en las mujeres. Esta neoplasia mucinosa papilar intraductal que crece dentro del ductito, forma papilitas, este es más frecuente en los hombres, ¿sí? Afecta cabeza, los otros más frecuentes la cola, afectan los conductos pancreáticos de mayor tamaño, o sea, afecta el Wirsung o el accesorio. Y son neoplasias benignas, pero si se dejan a su libre evolución, pueden llegar a adquirir más mutaciones y convertirse o progresar hacia un carcinoma infiltrante, ¿sí?
Bueno, por último tenemos la vesícula. La vesícula tiene patología inflamatoria y patología tumoral. Entonces, la patología inflamatoria, la más frecuente es la colelitiasis, ¿sí? La presencia de cálculos. Precipitan esas sales biliares y forman cálculos, ¿sí? Colelitiasis. Más del 95% de la patología de la vesícula es debido a los cálculos. Hay dos tipos de cálculos, el de colesterol y el pigmentario. El de colesterol está compuesto por más del 50% de cristales de monohidrato de colesterol y se ven así amarillentos, facetados. Y el pigmentario suelen ser negruzcos y están formados por bilirrubinato de calcio, ¿sí? Son negritos. Acá, por ejemplo, estos son de bilirrubinato de calcio y estos son de colesterol, ¿sí? Bueno, la colecistitis es la inflamación de la vesícula. Puede ser aguda o crónica. La aguda, fíjense, la vesícula está roja. Lo normal es que sea verde. Acá está roja, hinchada, toda edematosa. Se produce en el 90% de los casos porque hay un calculito, uno de estos obstruyó el cuellito y produce la dilatación de la vesícula. Hay también colecistitis sin cálculo, es rarísimo, pero se ven enfermos graves, por ejemplo, grandes quemados, un paciente chocado puede hacer una colecistitis aguda. La que es por cálculo se debe a la irritación e inflamación química de la vesícula que tiene todas sus sales biliares y que está obstruida. En la micro, fíjense, esto estudiamos cuando vimos inflamación aguda. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, migración celular, edema, ¿sí? Todo lo vasodilatado, neutrófilo metiéndose en el epitelio, la lámina propia, edema. Acá hay destrucción ya. Muchísimos neutrófilos pueden en áreas provocar la destrucción con necrosis licuefactiva de partes de la vesícula, ¿sí? De la mucosa. La crónica se caracteriza porque hay fibrosis, ¿sí? Es algo de años, entonces va fibrosando, deformando la vesícula, fíjense los cálculos. Es secuela de brotes repetidos de colecistitis aguda, más del 90% se asocia a presencia de cálculos, pero también están las alitiásicas, las que no son por cálculo. Pero lo más frecuente, fíjense, el 90% es por cálculo. ¿Qué vamos a tener en la vesícula? Fibrosis. Entonces la capa muscular está súper gruesa porque tiene bandas de fibrosis. El infiltrado es mononuclear, ¿sí? El otro era polimorfonuclear, este es mononuclear. Y vamos a ver que, ¿se acuerdan de los senos Rokitansky-Ashok? Se vuelven cada vez más profundos, ¿sí? Pueden llegar hasta la serosa inclusive. Y el carcinoma es un tumor maligno que se ve principalmente en las mujeres que tienen colecistitis crónica de larga data y que no se quieren operar, que tienen que tomar rudo el remedio yuyo, que cada vez que tienen su crisis toman antiinflamatorios y se aguantan, y por años tienen su colecistitis crónica, pueden llegar a desarrollar un carcinoma de vesícula biliar, ¿sí? La incidencia aumenta con la edad, es un tumor muy agresivo, tiene muy mal pronóstico, generalmente cuando se hace el diagnóstico ya hizo metástasis, por eso la mayoría se diagnostica en estadios avanzados, y es el tumor maligno más frecuente de la vía biliar extrahepática. Ahora todavía hemos visto la vía biliar intrahepática, que eran esos tumores de los ductos pequeños, los ductos grandes del colangiocarcinoma. Este es de la vía biliar extrahepática. Son masas, generalmente están en el fondo, ¿verdad? Pero se pueden ver en cualquier parte, en el cuello, en el cuerpo, pero generalmente están en el fondo, constituida por glándulas atípicas infiltrantes, ¿verdad? Que infiltran, como cualquier adenocarcinoma que ya estudiamos en colon, en intestino, que infiltran todas las paredes de la vesícula biliar. Bueno, hasta acá llegamos.